Sí, gracias. En mi camarita. Ahí está. Estoy guapo. Ya. Alumnos, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. El día de hoy, 21 de marzo, estamos en esta semana de recordar y valorar el agua, ¿no? También muy importante. Voy a compartir mi pantalla para ver y asimilar la clase del día de hoy. Hoy corresponde al primer tema del ciclo, ¿ya? Es el primer tema del ciclo. La semana anterior, no sé si recuerdan aún, vimos la comunicación, los principales aspectos de la comunicación. Y el día de hoy ya toca desarrollar nuestra clase en función al curso, ¿no? Al tema del lenguaje, ¿ya? Hoy vamos a describir las particularidades que presenta el curso de lenguaje, ¿vale? Esa va a ser nuestra prioridad, nuestro tema a desarrollar en esta semana. Y por lo tanto, ustedes, ¿no? Como estudiantes, también tienen un material de apoyo. Y si han ido revisando el material de apoyo, seguro se habrán dado cuenta que aborda específicamente a todos los conceptos que deviene del lenguaje. Sin más, entonces, hay que desarrollar la clase, hay que trabajar la clase con esa mirada, ¿no? Hablamos de la teoría, entonces, del lenguaje, para lo cual mencionamos o viene, ¿no? La pregunta de qué viene a ser el lenguaje, ¿no? ¿Cuál es la particularidad del meollo del asunto del lenguaje? Y vamos a decir que el lenguaje es una facultad, querido estudiante, exclusivamente humana, ¿ya? Este término de exclusividad humana respecto al concepto del lenguaje. Y esto dice que tiene que ver mucho con la expresión, con la comunicación a través de palabras o también llamados sonidos articulados. Por lo tanto, también hay que decir, fíjense en esta parte inferior, el lenguaje es un conjunto, ¿ya? El lenguaje no va a ser más que un conjunto de signos lingüísticos que tienen carácter que tiene carácter de ser articulado, de ser vocálico y de ser convencional. Muy importante. Entonces, muchas veces nosotros encontramos o vamos a escuchar palabras o expresiones como lenguaje de los perros, lenguaje corporal, que precisamente no van a ser propios del término que acabamos de explicar, no, sino más bien esas expresiones usadas son meramente formas figuradas para el uso de la palabra lenguaje. O sea, digamos como una técnica, ¿no? Como un tecnicismo. Más allá de eso, no responde al concepto que nosotros estamos brindando. Entonces, el lenguaje queda como concepto, como una capacidad cognitiva que forma parte de esta dotación biológica del ser humano. Eso es lenguaje, para que entendamos, ¿no? El lenguaje dice que es una capacidad cognitiva que va a estar dotado de un aspecto biológico y esa capacidad permite desarrollarnos en un aspecto del signo lingüístico. Tampoco debemos olvidar que la ciencia que estudia el lenguaje se llama lingüística.
y que probablemente se asume que los hombres de Neandertal son los que han usado por primera vez la terminología o en este caso la facultad conocida como lenguaje. ¿Ya? Eso queda como el concepto de la categoría que estamos viendo hoy, lenguaje. Entonces, algo muy peculiar es cuando nosotros muchas veces asumimos que es un signo lingüístico. Recuerda que el signo lingüístico, para ser signo lingüístico, tiene que estar constituido por consonantes y por vocales, ¿no? No puede estar constituido por otra cosa más que por consonantes y por vocales, ¿sí? Por lo tanto, joven estudiante, vamos a mencionar que si uno, por ejemplo, utiliza esta terminología manzana, ¿ve? Así como tal, consonantes y vocales, articulados incluso, ¿no? Inmediatamente, vamos a mencionar que cuando uno abstrae o infiere el término manzana, puede estar aludiendo a una fruta, puede estar aludiendo a un lugar, puede estar aludiendo a un órgano o incluso a una marca comercial. ¿Ve? Entonces, ¿cómo nosotros, los seres humanos, a través de esta juntura de palabras, de consonantes y vocales, podemos dar lugar a una gama de significados indistintos, de acuerdo también al lugar o a la situación comunicativa en el cual nos hallamos? Angeli dice, o sea que el lenguaje sería una facultad para comunicarse, lengua sería normas que tiene y habla sería individual. Algo así. No como usted lo asume, pero estás en el camino, ¿no? Ahora, te decía que para mencionar al término lenguaje, tiene que ver que el lenguaje es, digamos, económico, es convencional, es articulado, ¿no? Se tiene ese tipo de normas. Pero también el lenguaje presenta ciertas características. Por ejemplo, el lenguaje es universal. ¿Por qué el lenguaje es universal, profesor? Porque todo ser humano está, digamos, viene con esta predisposición física para desarrollar la facultad del lenguaje. Entonces, la universalidad tiene que ver con cada uno de los hablantes que tienen esta capacidad de desarrollar su lenguaje en su proceso sociocultural. Por eso dice que el lenguaje es universal porque todos los humanos lo usan, porque es el sistema de comunicación más importante entre todos los seres racionales y sirve para transmitir sus ideas, sus sentimientos en cualquier parte del mundo, al margen de una lengua o al margen de un idioma que cada cultura emplee, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en la imagen ven el hola, ¿no? Y las diferentes formas de decir hola, la universalidad del lenguaje. Siguiente ejemplo, siguiente característica. Hablamos ahora del innatismo, o sea, el lenguaje es innato. El lenguaje es innato, ¿por qué, profesor? Porque el hombre nace con la predisposición genética para expresar o desarrollar lenguaje. Entonces, el lenguaje no se olvida, el lenguaje no se aprende, solo se desarrolla. Si el lenguaje no se aprende ni se olvida, solo se desarrolla, inmediatamente mencionaremos la siguiente concepción. Diremos que para todos aquellos seguidores de la teoría innatista, el innatismo chomskiano, el lenguaje no es algo aprendido. El lenguaje
Entonces, se adquiere porque los seres humanos estamos biológicamente programados para desarrollar esta facultad, sin importar el grado de dificultad que involucra la lengua. Entonces dice Chomsky que existe un dispositivo innato ubicado en nuestro cerebro para la adquisición de la facultad. Profesor, ¿y qué pasa con los mudos? Buena pregunta. Los mudos o los sordomudos o aquellos que tienen dificultades en el lenguaje, no es porque no tengan la capacidad, ellos sí tienen la capacidad, pero ¿qué es lo que no tienen? Las condiciones físicas. Entonces, como no tienen las condiciones físicas, evidentemente no pueden verbalizar. Un sordo, ¿cuál es su dificultad física? La audición. Evidentemente, si no puede oír, si no tiene la capacidad de escuchar, ¿cómo va a verbalizar un sonido si nunca lo ha escuchado? Entonces, pues ahí viene la dificultad física. Pero no es que el mudo, no es que el sordo no tenga la capacidad. Todos tenemos la predisposición genética. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una capacidad incluso mental, ¿no? Ustedes deben también haber escuchado de los hemisferios del lenguaje, ¿no? El hemisferio izquierdo es aquel centro donde se da la facultad del lenguaje. Ahí aparece el área de Broca, el área de Wernicke, que son elementos psíquicos en el cual uno articula. Broca, el área de Broca nos hace articular las palabras y lo que articulamos la comprendemos a través del área de Wernicke. ¿Ya? Ahora, los muditos y los sordos han inventado otra forma de verbalizar. No usan la voz, que usan las manos, ¿no? El gesto del rostro, pero sobre todo las manos, ¿no? Hay todo un alfabeto en el movimiento de las manos. A eso se le conoce como el lenguaje de señación. La semana pasada, ¿recuerdas que veíamos la comunicación gestual en el lenguaje de señas? Ya, eso también, mira, bien interesante, ¿no? Cómo la capacidad mental lleva a generar otra condición para verbalizar. O sea, yo no necesito decir mamá, sino a través de la manipulación, la articulación de las formas, colocar la forma de la mano, inmediatamente ya estaré diciendo mamá. ¿Ve? Tiene ese tipo de referencia, ¿vale? Ya. Entonces, todos vamos a decir que el lenguaje es innato porque nacemos con la predisposición genética. Y cuando, digamos, se activa este microchip o se desarrolla este microchip, cuando llegamos a los 18 meses de nacido, ¿no? A esa edad ya tenemos la capacidad de elaborar palabras, de elaborar pequeñas frases. ¿Ya? Luego, muchachos, ya que hemos entendido el ignatismo, viene la parte racional. El lenguaje se fundamenta en la capacidad de razonar del hombre. Por lo tanto, en el pensamiento y en la inteligencia humana, ¿no? El lenguaje y el pensamiento están ligados. Una manera de cómo traer a la realidad el pensamiento es a través de la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cómo uno materializa lo que pensamos? A través de las palabras. Por lo tanto, a diferencia de los sonidos inarticulados, un sonido inarticulado, por ejemplo, es la tos, el estornudo, el bostezo. Esos no son articulados porque no involucran el movimiento de la lengua, las cuerdas vocales ni la mandíbula. Pero dice, ¿no? Que son síntomas de estados fisiológicos. El lenguaje se basa primero en el razonamiento, en la inteligencia. Entonces, los sonidos articulados del lenguaje, o sea, las palabras, son producto de la lógica
y el pensamiento humano. Claro, necesariamente tiene o está involucrado en la lógica, ¿no? Es decir, imagínense que yo en estos momentos les verbalizo una frase. Digo, los gato astutas. Entonces, si he dicho una frase, ¿no? Los gato astutas. Inmediatamente, seguro ustedes dirán, pero señor, la forma como usted ha dicho la frase es incorrecta. No la aceptamos. No es parte de nuestra forma de hablar. Porque si utilizas gato en singular, entonces el artículo tiene que estar en singular. Y evidentemente, los cualidades no pueden ser ni femeninos si son masculinos. Tienen que ser masculino, masculino, femenino, femenino. Singular, singular, plural, plural. Pero no puede haber alteración. Ya, esa cosita que acabo de hacer se llama lógica. Y es producto del pensamiento. Entonces, hay una relación directa entre la mente y la facultad que tenemos para desarrollar el lenguaje, ¿vale? El ejemplo que nos mencionó, ¿no sería racional o lógico? Que no, claro, es racional, es lógico. Y por eso acá dice producto, producto de la lógica del pensamiento. Sí, estás en lo correcto. Estamos escribiendo nada más lo que dice ese concepto. ¿Sí? Ahora, que sea agramatical y es otra cosa. Eso es discordante, ¿sí o no? Mira, algo que les causa risa y se usa, pero se usa bastante. Sube arriba, avanza para atrás, ¿no? Son términos que se usan. Son agramaticales, o sea, carecen, digamos, de cierto orden, ajá, pero, pero, eso no desestima que estemos usando el lenguaje. O sea, hablemos como hablemos, igual estamos usando el lenguaje, ¿ya? Y eso se llama producto de la racionalidad. Así que escuchen la clase para que sea escuchada. Ya, listo. Siguiente. La biarticulación. Claro, así es. La biarticulación. La biarticulación tendrá que ver con esa nómina de mencionar que el lenguaje se articula, ¿no? El lenguaje se va a articular en palabras y a la vez en sonidos. Aquí tenemos el ejemplo donde por decir vemos a la O, a la B, a la R, a la E, a la R, a la I, a la T, a la O, a la S. Sonidos. Esos son los fonemas. En cambio, ya cuando agrupo como OBR, como ER, como I, como O, como S, ya son los morfemas. Entonces, mi amigo André Martínez dice que el modo en que se organiza el lenguaje presenta dos niveles. El primer nivel está conformado por morfemas, unidades con significado. Y el segundo nivel pertenece a los fonemas, aquellos que carecen de significado, los cuales al combinarse dan otra forma digamos, de significación. Por eso, la doble articulación, la doblemente articulado, favorece a la productividad del lenguaje. Pregunta de San Marcos, recursividad del lenguaje. O sea, ¿quién favorece a la productividad? La doble articulación. A través de morfemas,
a través de fonema, ¿no? Bien interesante cómo a partir de un grupo limitado de letras podemos construir libros enteros, ¿no? Esa es la particularidad, digamos, que se presenta en este caso respecto a la biarticulación. No. Entonces, chicos y chicas, atendiendo a ese criterio, uno va a decir, ¿qué me permite la biarticulación? La biarticulación permite la productividad del lenguaje. Por lo tanto, Silvia e Irene, el lenguaje es productivo. Es productivo. Si no me crees, le hago una pregunta. En este cuadrado donde hay muchas palabras, ¿cuál será la mayor cantidad de vocales que usamos? A ver, aquí en todo este cuadrante. Acá hay un conjunto de palabras. ¿Cuál será la mayor cantidad de vocales? Acá, ¿cuántas vocales habrá aquí? ¿Cuántas vocales creen que haya? ¿Cero vocales? No. ¿Cuántas vocales habrá en todas estas palabras? ¿Cuántas? ¿Cuál es la mayor cantidad de vocales que hemos usado en todas estas palabras? Y la respuesta es concreta. Solo 5. Solo 5, exacto. Aquí en todo este conjunto de palabras, nada más hay 5 vocales que se están reutilizando. ¿Ve? Eso es lógico. Y si me puse a contar cada vocal, dice, bueno, sí, también suele pasar. Pero en este caso, uno deduce, ¿no? Ah, profesor, en el castellano tenemos 5 vocales, entonces en todo este texto, a lo mucho habrá 5 vocales. ¿Ve? Es utilizar nada más un pequeño elemento conocido como razonamiento, ¿no? Entonces, ¿qué, profesor? Pero ahí, mira, como dice la señorita, profesor, yo cuento vocal por vocal. Ah, ¿y por qué no estamos contando vocal por vocal? ¿Por qué? Porque las vocales se reutilizan, las consonantes se reutilizan. Entonces, esa reutilización de vocales y consonantes tiene que ver también con la productividad. ¿Ya? Creo que con eso ya, digamos, se nota las características del lenguaje, ¿no? Ya podemos mencionar las características del lenguaje. Hasta este momento, ¿alguna pregunta que ustedes tengan, alguna duda que ustedes hayan generado producto de esta descripción de características? ¿No? ¿Tienen alguna pregunta? A ver qué me dicen en el chat. Todo bien, profe. Bueno, gracias. Muy bien. Sí. Bien, profe. ¿Puede repetir la universalidad? Ya, perfecto, no hay problema. Sí se puede repetir la universalidad. Cuando mencionamos respecto a la universalidad, mira, acá está, universalidad, dice que todo humano, todo ser humano que desarrolle siempre en condiciones físicas normales. ¿Por qué dice que es universal? Porque todos los seres humanos, sea cual sea su cultura, la usan o la desarrollan. Por eso es universal, porque está en todo ser humano, está al alcance de todo ser humano. Todo aquel que no es ser humano, evidentemente no va a desarrollar su lenguaje. ¿Ya? Así sea mudito, así sea ciego, así sea sordo, igual nace con la capacidad. ¿Ya? Entonces, chicos, si todo está claro hasta aquí, ya podemos seguir avanzando. La semana anterior, por ejemplo, muchas gracias. La semana anterior vimos la comunicación y asumimos los elementos de la comunicación. Entonces, estos elementos que están aquí remarcados, como el emisor, referente, mensaje, código, canal, receptor, van a ser importantes. ¿Por qué serán importantes? Porque esto alude, ¿ya? Esto alude
a la referencia de las funciones del lenguaje. A ver, vamos por acá. Profesor, ¿a qué se refiere cuando dice permanente e inmutable? Ya, cuando dice permanente e inmutable, se refiere a que lo que o las palabras que nosotros asimilamos ya no la olvidamos. Por ejemplo, la palabra regla. Le hemos asimilado en algún momento, ¿no? En castellano, regla. Y mañana olvidaremos el nombre o la característica de ese término. No, queda con nosotros. Eso se llama permanente, inmutable, o sea que no cambia, ¿no? Lo que tú desarrollas, en el caso del lenguaje, hasta la muerte, ¿no? Se tiene que ver con ello, ¿vale? Muy bien, entonces te decía que estos elementos también eran agentes y por eso se desarrolla las funciones del lenguaje. Profesor, ¿las funciones tienen una intencionalidad? Claro, tienen una intencionalidad. Las funciones, profesor, son 6. Sí, la semana pasada, recuerda, observamos sobre estos aspectos. Entonces vamos a volver a trabajar el tema. Las funciones del lenguaje son 6, de las cuales 3 son primarias y 3 son complementarias. Entre las funciones primarias tenemos a la famosa representativa. La representativa es aquel en el cual el hablante, para que sea representativa, el hablante que busca informar objetivamente sobre hechos reales, sobre hechos ficticios. Y por eso describe al referente. Y por eso también se le llama referencial. Por eso también se le llama informativa. Se le llama representativa denotativa. Entonces, ¿cuándo vamos a observar esta función de tipo representativo? Cuando, por ejemplo, describo datos históricos. Salud. Pizarro llegó al Perú en 1532. Es una información, es un dato histórico, es objetivo, se puede demostrar. O en los datos científicos, la fórmula del agua es H2O. ¿Ve? Son conceptos universales. Por eso se llama informativa, donde no hay opinión del hablante. La raíz cuadrada de 16 es 4, estimado alumno. También cuando menciono los enunciados geográficos, el río Amazonas es el más largo del Perú, ¿no? El río Amazonas es el más largo del Perú. Entonces, ahí notamos nosotros esta recurrencia de describir, como por ejemplo, datos comprobables. Mariano ingresó a San Marcos en marzo, ¿no? Mariano ingresó a San Marcos en marzo, ¿no? Profesor, había otros nombres, sí, lo acabo de mencionar. Representativa, informativa. Representativa, referencial. Representativa, denotativa. No, son los nombres que tiene la función informativa. Así es, siempre. Profesor, miren esta imagen y dice, el gato maulla o el gato maulla. Ahí está, ¿ve? El gato maulla y estoy describiendo lo que el gato dice. Función referencial representativa. Siguiente elocución. La función expresiva. La función expresiva es cuando el hablante busca expresar, busca transmitir sus sentimientos, sus emociones,
sus dudas, sus deseos, sus puntos de vista. Y normalmente acá se prioriza las emociones del emisor. Por eso es que el emisor, por eso es que el emisor opina sobre algo. Ayer me compré un excelente libro. Mira, ve cómo el grado de emoción se introduce en una oración. Dice, necesariamente tiene que informar sobre algo que no sea opinión del hablante o no intervenga. Claro, para hablar de la función informativa, solo describe la realidad. Nada más que describe. No opina sobre la realidad, solo describe. Alejandra dice, profesor, una duda. Se parece a la apelativa porque ella también es pregunta. Mm, ¿Te refieres a una oración que hice o algo así? ¿O te refieres a lo que escribe su amiga? Ah, la emotiva. Bueno, interesante, claro. Las preguntas pueden ser apelativas, pero las preguntas con grados emocionales ya son expresivas, ¿no? A ver, vamos a ir viendo algunos de estos casos. Ayer me compré un grado de opinión. Excelente. ¿Cuánta corrupción existe? Mira, Carlos. ¿Cuánta corrupción existe? Esto es de tipo expresivo porque aquí hay una opinión. ¿Cuánta corrupción? También cuando tienes el quizás, quizá la señora venda menú marino. Y también cuando son los llamados adverbios oracionales, ¿no? Afortunadamente, delicadamente, felizmente, ellas lo resolvieron. ¿Ve? Cuando tiene ese tipo de relación también. Y también cuando hay deseo, como ojalá logres todas tus metas. Cada uno de estos se conoce como oraciones de tipo emotivas. Si son emotivas, son subjetivas, son de carácter desiderativas también, ¿no? Y acá tiene que ver mucho con el aprecio, con el sentido de opinión que se asume sobre la realidad. O sea, ya el emisor da su punto de vista. Qué gato tan bonito, qué gato tan bonito. ¿Ve? Entonces, ahí ya estamos utilizando un criterio de opinión. Qué gato tan bonito, ¿no? Estamos utilizando entonces ahí un grado de opinión, ¿vale? Ahora, la otra función es la llamada función de tipo apelativa, también conocida como la función conativa, la función exhortativa, directiva. ¿Qué hace la apelativa, profe? La apelativa es aquel cuando el hablante busca una respuesta mediante órdenes, mediante mandatos, mediante ruegos. Por eso es que se centra específicamente en el receptor. La apelativa busca a través de una orden, a través de un mandato, a través de una súplica, modificar el comportamiento del receptor. El receptor entonces, a raíz de una orden o una súplica, o acepta o rechaza, o cambia de actitud o no cambia de actitud. Por lo tanto, dice la oración, ¿puedo quedarme con el gatito, por favor? Cuando digo, ¿puedo quedarme con el gatito, por favor? Ya estás solicitando algo, ¿no? Quiero quedarme con el gato. Por eso, si yo digo, Rosa, apúrate que ya me voy. Cuando digo, Rosa, apúrate que ya me voy, estoy ordenando. Si digo, en tus planes, contigo BCP, en los anuncios publicitarios,
también se utiliza en los, digamos, en las apelativas, se utiliza en los anuncios publicitarios o en los comerciales, en los spots. Y también aparecen las oraciones de tipo interrogativas. ¿Cuánto cuesta ese pantalón? ¿De qué tamaño es la casa? ¿Por qué llegaste tarde? De todos exigen una respuesta. Cuando todos tienen una respuesta, ya es función de tipo apelativo. Las exclamaciones como auxilio, socorro, ayúdame, SOS, ya tiene que ver con la función apelativa. Y los decretos o las leyes también son funciones apelativas. Prohibido fumar en lugares públicos. Entonces ya es una apelativa, es una orden. ¿No? Por favor, cede el asiento a los más débiles, a los más ancianos, a las mujeres embarazadas. Cede el asiento, ¿no? Apelativo. Entonces, cada uno de estos elementos. Y también, claro, las restricciones, ¿no? Las restricciones son criterios apelativos, ¿no? Eh, por ejemplo, dices, en este caso, prohibido fumar en lugares públicos, prohibido arrojar basura en la calle, etcétera. Son funciones de tipo apelativas, ¿ya? Entonces, ahí tenemos o hemos tenido las tres funciones básicas. Las tres funciones que a mí me va a orientar, me va a ayudar a desenvolverme en todas mis capacidades comunicativas, ¿no? Por eso se le dice funciones básicas. Profesor, ¿con qué otro nombre se le conocía a la apelativa? Acabo de mencionar. Conativa, directiva o exhortativa. ¿Ya? Esos son los nombres con el cual aparece la apelativa. Exhortativa, directiva, conativa, ¿no? Casi conativa, ¿ya? Esas son las tres formas como aparecen los conceptos aislados de algo. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí respecto a las funciones básicas, respecto al lenguaje, a las características? No, todo claro, no, profe, no, no, ya listo, muy bien, gracias. Ahora, para completar este círculo de las funciones, ¿no? Para determinar toda la conjuntura de las funciones, vemos las tres funciones complementarias. La metalingüística, ¿no? En la metalingüística, ya, primero termino con la idea. La metalingüística es aquel en el cual el hablante busca analizar el idioma. Mira, en la metalingüística el hablante busca analizar el idioma. Las palabras, las oraciones, los significados que tienen. Por eso dice, se describe al código. Por ejemplo, acá. En miau hay un triptongo. En miau, en la palabra miau hay un triptongo. Evidentemente estoy describiendo las características de la gramática, las características normativas de la palabra. Entonces, si yo digo la palabra llama, que representa fuego, proviene del latín flama, inmediatamente estamos describiendo al código.
Igual, si yo busco los significados, adolecer. Adolecer no significa carecer, ¿ve? Pues cuando busco el significado de algo, también vamos a decir cuando describimos como el verbo presenta 5 accidentes. O cuando analizas una oración. La oración unimembre carece de sujeto. Se dan cuenta que cada uno de los términos que acabamos de ver son lingüísticos, son de la normativa, ¿no? Profe, una consulta. La palabra Biblia, la palabra Biblia se escribe con mayúscula. A ver, estamos describiendo el contenido gramatical, ¿no? Estamos describiendo los contenidos gramaticales, ¿ya? Así que podemos trabajar bajo ese elemento. Ahora, profesor, Marcia decía, ¿circunstancia es lo mismo que contexto y situación? No, son diferentes. La circunstancia solo abarca el lugar y el espacio y el tiempo. El contexto es las condiciones sociomateriales. La situación involucra qué palabra va al final, qué palabra no va al final. O sea, son elementos más, digamos, prácticos y refiere a un concepto elemental de cada uno, ¿no? Ahora, en muchos textos van a encontrar que circunstancias sea igual que contexto, y eso no es del todo verdad. Ahora, la otra función se llama la función poética, ¿no? Mira, recuerda acá, la palabra miau tiene triptón, ya, la función poética. La función poética, ya, la función poética es aquel que sirve para adornar el mensaje, ¿ya? Aquel que sirve para adornar el mensaje. Profe, es decir, la palabra llama proviene de cierta palabra, ¿no estaría informando? Sí, sí está informando, correcto. Vamos a regresar un poco a esta idea para pelearnos. Y acá, listo, sí está informando, pero mira el ejemplo. Llama, entre paréntesis, fuego, proviene de flama. ¿Estoy describiendo la realidad o estoy describiendo la etimología de la palabra? La etimología. Si yo digo, la palabra llama se usaba en el latín, ya es otra cosa. Ahí es informativa referencial. Pero aquí no estoy hablando del contenido significativo de la palabra, sino simplemente describo por qué llama es fuego. Es el significado, ¿no? De flama. ¿Ve? Por eso se llama, o en este caso, por eso no está informando, sino es metalingüístico. Igual, ¿no? Igual que adolecer no significa carecer, el verbo presenta 5 accidentes o la oración unimembre carece de sujeto. Ahora, la poética. La poética, ¿no? Tiene que ver con este tipo de relación. Aquel en el cual el hablante busca embellecer el mensaje a través de figuras. ¿Sí o no que en los cuadritos, en los cuadraditos, hemos hablado del gato, ¿no? El gato maulla, el gato es bonito, regálame ese gato por favor, etc. Pero ahora mira, ahora dice, oh pequeño emperador sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre del salón nupcial, sultán del cielo, de las tejas eróticas, el viento del amor, en la intemperie reclamas y prosas 4 pies delicadas en el suelo oliendo. ¿De quién he hablado? ¿De quién he hablado? De un gato.
Pablo Neruda ahí le hizo una oda al Michifus, al gato, ¿no? Hasta puede ser irónico porque al pobre gatito le dice pequeño emperador sin ciudad, ¿no? Así, orbe ciudad, pequeño emperador sin ciudad. Es un emperador que no tiene reino, conquistador sin patria, ¿no? O sea, es un conquistador pero no tiene patria. Y luego le dice, mínimo tigre del salón, le dice, ¿no? Como es doméstico, es un mínimo tigre, no es de la selva, no es del campo, sino es del salón. Y luego dice, sultán del cielo de las tejas eróticas, dice, ¿no? Por el tema del techero. El viento del amor y la intemperie reclamas. Prosas y posas tus 4 pies delicados en el suelo oliendo, dice, ¿no? Entonces, mira, está haciendo tú una poesía, en tu caso, ¿no? En tu caso, Terry. Muy bien, está haciendo tú un tema poético del gato. Está adornando el mensaje. O sea, te ha dicho lo mismo, gato, pero no te ha dicho, oye, mira, ese gato es así, así, sino ha halagado al gato. Y eso se llama figura retórica. Eso se llama adornar el mensaje. Por eso, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, es una metáfora. Y eso es poético. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, es una palabra figurada. No es que está hablando del camarón, es que está hablando de las personas. Pero es un dicho, es un refrán. O algunas voces populares como los útiles costaron un ojo de la cara. No, imagínate, ¿no? Los útiles cuestan un ojo de la cara, ¿ve? No es que hayas vuelto pirata de la calle, sino un ojo de la cara es una metáfora, es una alegoría, es un mensaje donde te dice costoso, caro, oneroso. Y también unos viven para comer, otros comen para vivir, ¿no? Es una frase popular, retórica, donde evidentemente está planteando algo. Pero, si bien es cierto, informa todo, pero prima por la consideración de las palabras. Prima una función porque adornas el mensaje. Por eso es poético. Y la fática, ¿no? La fática es aquel en el cual el hablante, ¿no? El hablante busca abrir la conversación, cerrar la conversación o mantener la comunicación. Por ejemplo, en los saludos, ¿no? Buenos días, alumnos. Hasta luego, estudiantes. O me escuchan, me copian, ¿ve? O en frases como 1, 2, 3, probando, sí, 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 probando, etcétera, ¿no? Cuando uno responde al teléfono, aló, todos ellos son fáticos. ¿Estás ahí? Hola, gatito. Dice, no, ve, fático. Ya, eso es fático. Bien. Ahora, muy importante. Ustedes ven el gráfico, ahí está, ¿no? Ponte que en la reja de mi jardín ubique este letrerazo. Cuidado, el perro muerde, dice. Y usted ve esa imagen. ¿Cruzas o no cruzas la puerta? ¿Cruzas o no cruzas? Bueno, no cruces, evidentemente, ¿no? Claro, pues, de cuidado. Pero si ves al perrito que está ahí en esa imagen, más que miedo te da, te robas al perro. También te llevas al perro, dice, ¿no? Ah, perfecto. Pero mira, bien interesante, ¿no? Cuidado, el perro muerde. Ah, las funciones del lenguaje no son excluyentes. Eso también es importante. ¿Hay una función apelativa? Sí, hay una función. Cuidado, ¿no? O sea, es una orden, no puedes cruzar, no entres. Pero también hay una función informativa, ¿no? Hay una función informativa que es alertar a la persona
¿no? Es informar a la persona de una realidad determinada, ¿ve? Se dan cuenta que en una sola frase pueden estar varias funciones, pero de todas prima la intención del hablante. Si aquí la intención es restringir el paso, es apelativo. Pero si solo es comunicar de algo, informativo. ¿Ve? Eso es muy importante. Y ya para resumir, el emisor se relaciona con el expresivo, el referente con la informativa, el canal con la fática, el mensaje con la poética, el código con la metalingüística y el receptor con la apelativa. Esas son las 6 funciones y los 6 elementos, ¿no? Emisor expresiva, referente informativa, canal fática, mensaje poética, código metalingüística y receptor apelativo. Si hasta ahí entonces se ha entendido toda la clase, podemos seguir avanzando. Profe, ¿podría repetir quién supera al otro cuando hay 2 funciones? Repito, mira, el interés o la intención. En una oración hay 3, 4 funciones. Si yo digo, mira, hola a todos, ¿me están escuchando? Parece que estuviera pidiendo algo, pero no, ahí estoy verificando el canal. Pero si yo digo, hola a todos, escúchenme, ¿ven? Cuando digo, hola a todos, coma, escúchenme, ya es apelativo, ¿ven? Ahí es apelativo, ¿no? Entonces, profesor, pero había 2 funciones. Sí, pues había 2 funciones, solo que uno prima sobre la otra. ¿Y de quién depende eso? De la intencionalidad que tiene el hablante. ¿Ya? Perfecto. La función representativa o informativa, sí, es lo mismo, Juan Diego, es lo mismo. Son sinónimos. Ahora, de acuerdo con Ferdinand de Saussure, de nada, de acuerdo con Ferdinand de Saussure, ¿el lenguaje es biplánico? Sí, el lenguaje es biplánico. Se manifiesta a través de 2 elementos, ¿verdad? Sí, de un elemento llamado lengua y de un elemento llamado habla. El elemento llamado lengua es el sistema de signos verbales que se emplea en un grupo de personas. Y el habla es la materialización de este sistema, es el uso que hace cada persona del sistema. Por lo tanto, ¿la lengua es un código? Sí, la lengua es un código o un sistema, ¿no? Mientras que el habla es el uso de ese código, el uso de ese sistema. ¿La lengua es social y colectiva? Sí, mientras que el habla es individual, personal. La lengua es psíquica o mental. En cambio, el habla es psicofísica. Psíquica es mental y psicofísica es articulación. La lengua es más o menos fija, se mantiene estable en una determinada ciudad o sociedad. Mientras que el habla es efímera, es variable. ¿Por qué? Porque no se puede sostener en la realidad todas las palabras. Imagínate, pues estaríamos acumulados de buscar la información precisa, había confusión, etcétera, ¿no? Por eso que el habla es efímero. Es de tipo variable. En cambio, la lengua es psíquica. ¿Por qué es psíquica, profesor? Porque está en la mente, porque es una capacidad mental, la lengua. La lengua es un sistema que usa, en este caso, las facultades mentales. También la lengua es homogénea, ¿no? La lengua es homogénea, es similar en todas, de nada.
En cambio, el habla, muchachos, es heterogéneo, es variable, es diferente en todas las situaciones. Si la lengua es teórica o un conjunto de principios, el habla va a ser práctico, es decir, tiene que haber resultados, tiene que haber audición en el proceso de interactuar entre estos dos elementos. Y el idioma es la lengua oficial de una nación por razones extralingüísticas, nada tiene que ver con los planos del lenguaje. Entonces, si yo ya sé qué es lengua y qué es habla, inmediatamente puedo ir avanzando. ¿Para qué? Para ver las variaciones del lenguaje. Y en las variaciones del lenguaje se utiliza el término dialecto. Antes de pasar al tema, profesor, ¿cómo se es homogéneo y cómo es heterogéneo? Ya, vamos por este lado a explicar el tema. Mira, hablando nada más en el salón, de los 121 participantes del salón, ¿no? Escuchen, ¿sí o no que todos saben y han aprendido que el castellano tiene 5 vocales? A, E, I, O, U. Y eso, o sea, ese conocimiento es similar en todos, es homogéneo, es igual. En cambio, el habla es heterogéneo, o sea, es decir, es distinto para cada persona, porque los niños y los ancianos, su voz es diferente, porque las mujeres y las varones, su voz es diferente. Por eso el habla es heterogéneo, heterogéneo, variable, homogéneo, igual, ¿no? Ese es el contexto de esas dos palabras. Ahora, en el caso del dialecto, ¿no? ¿Qué es el dialecto, profesor? El dialecto es toda variación que sufre una lengua, es todas las variaciones que padece una lengua. Estas variaciones pueden ser socioregionales. Entonces, ¿qué es el dialecto en sí? Es una variación socioregional. Toda lengua natural presenta dialectos o también presenta fragmentaciones de las lenguas, producto también del contacto con otras. Por ejemplo, uno escucha a este niño y dice, me duele la espalda. Escuchas a este segundo niño y dice, de mi espalda dolor sintiendo estoy, pues. Y si digo me duele de mi pecho o atrás, también ve. Entonces, estaré ante un constructo de tipo castellano limeño, castellano andino, castellano amazónico. Por lo menos ahí es regional. Entonces, el dialecto puede ser regional o diatópico. El dialecto puede ser regional o diatópico. Entonces, la variación regional también se le conoce como variación diatópica o dialecto. La variación social o diastrática también se le conoce como sociolecto. Y el acto individual, o también conocida como diafásica, es idiolecto. ¿Ve? Entonces acá tenemos los 3 conceptos universales. San Marcos los asume todos en uno solo. Ahora, si queremos ver específicamente al dialecto, recuerda que el dialecto es aquella que varía por razones geográficas. Habrá, por ejemplo, palabras como momentito y habrá palabras como momentico. Cada comunidad tiene su forma de hablar. Habrá palabras en el significado, por ejemplo, lana, ¿no? Quiero tu lana. En el caso del Perú, lana es
pelo de oveja. En el caso de México, lana es dinero. O también, ¿no? A nivel de léxico, para el amigo, pata, tercero o parcero, pana, cuídate. Y también cuando alteras el orden sintáctico de la selva su encanto. Asimismo, en el dialecto podemos notar el castellano costeño. Está bien, Rosa. Está bien, debería haber dicho. O el andino, ¿no? El Pedro vive y cito. Diminutivo, ¿ve? O el amazónico, del fuá su bambrillo, bien caprichoso o chaposito es. Entonces, cada zona utiliza una forma diferente de palabra. Entre lengua y habla, ¿quién depende? No, interdependientes. La lengua del habla y el habla de la lengua, los dos. Como ya vuelta. Sí, también. Entonces, estos son aspectos regionales. Pero también podemos ver aspectos culturales. Por ejemplo, ahí está el sociolecto. No, primero el idiolecto, que es la parte más personal. El dialecto, ¿no? El idiolecto, que es la voz de cada persona, ya sea por edad, por sexo, por ocupación. Y la otra, justo acá está, que es el dialecto social, también conocido como sociolecto, es aquella variación por razones sociales y culturales. Entonces tenemos estos dos, la formal y la informal. Si yo digo cool, cleptómano, galeno, beodo, es un tipo estándar. Pero si yo digo, en este caso, ratero, médico, borracho, entonces estoy en un término más coloquial. Ahora, atendiendo a ese criterio, ¿no? Atendiendo a ese criterio, podemos, por ejemplo, notar este tipo de ejemplos, ¿no? En el estándar y no estándar. Hubieron varias faltas no cobradas. Esto es un dialecto de tipo no estándar. ¿Por qué? Porque hay un tema de excesivamente usando el plural. Se dice hubo varias nada más por concordancia. O el caso del queísmo, ¿no? En el caso del queísmo, te dice, me alegro que vengas este fin de semana. ¿Cómo debería haber dicho? Me alegro de que vengas este fin de semana. O te esperaré en el 11º piso. No, es incorrecto, profesor. Se dice, te espero en el 11º piso. O en febrero la calor y discordancia, ¿no? En febrero el calor. ¿Ve? Entonces, de esa manera es como se ve los famosos dialectos de tipo estándares y no estándares. ¿Ya? Entonces, muchachos, digamos, respecto al tema del lenguaje, las funciones y los planos del lenguaje, como las variaciones del lenguaje, las variaciones regionales o culturales, están plasmados en el criterio de lengua, dialecto y habla. El dequeísmo es cuando tú usas excesivamente el uso de la palabra de, ¿no? Me gusta de que revises el tema. Deberías haber dicho nada más, me gusta que revises el tema, pero usas excesivamente, abusivamente la palabra de, por eso se llama dequeísmo. Bien, entonces ahí tenemos esta noción de la palabra. Ahora podemos avanzar con la practicación, ¿no?
Podemos usar la práctica. Podemos trabajar la práctica, ¿no? Podemos trabajar la práctica, muchachos. Eh, entonces, vamos a resolver ese tipo de relación. Vamos a ver ese tipo de relación, de consultas en sus preguntas. Ah, ya es fácil, es fácil. Ya, ahorita les comento. Profesor, cuando la lengua era teórica, ya la lengua es teórica porque tiene principios, porque puede enseñarse, porque se aprende, porque normalmente nosotros las palabras las mentalizamos una vez que las escuchemos, eso es teórico, ¿no? Utilizar, por ejemplo, o reconocer entre un sustantivo y un adverbio es teórico. Profe, ¿el dialecto estándar sería fonético, léxico y léxico? No, no, no. El estándar tiene que ver con el uso universal de las palabras, no necesariamente fonético o léxico. Cuando hablas de fonético, cuando hablas de léxico, es más de dialecto regional, ¿no? Es del dialecto regional. ¿Ya? Profe, ¿podría explicar de nuevo el dialecto estándar? Ya, listo. El dialecto estándar, acá abajito está, vamos a ver, acá, acá, y aquí. El dialecto estándar, aquí está. El dialecto estándar son los usos formales aceptados de la lengua. Puede ser culta, puede ser coloquial. O sea, cuando uno dice, mira, ve, señor progenitor, ¿no? O dice, señor padre de familia, estoy utilizando un dialecto de carácter estándar. Si digo papá, si digo papito, o como le dicen ustedes papi, eso es coloquial y eso también es estándar, coloquial. Pero ¿qué pasa si le dices viejo? ¿No? ¿Qué pasa si le dices cocho? ¿No? Entonces, eso ya no es estándar. No, ya no es estándar. ¿No? Ya sería subestándar. No, no es formal. ¿No? Esa es la indicación. Eh, hay un capítulo entero para hablar de lo que preguntaba la niña respecto a esta oración, ¿no? Así, es importante de que sepas los temas. Punto. Mira, es importante de que sepas los temas. Ya va a haber un capítulo importante para eso. Entonces, sí, es importante de que sepas los temas. Acá está el de qué, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Acá está el de qué. Ahora, mira, desde el qué en adelante, todo así, todo. Usted puede, todo esto, les voy a subrayar, todo esto se puede reemplazar por una sola palabra. Se puede reemplazar por un eso. Ahora leo otra vez, es importante de eso. Y tú te das cuenta que este de ya es inútil en esa frase. La forma adecuada sería, es importante eso. ¿Ve? Entonces, ¿quién está sobrando? El de. Como el de está sobrando, se le llama dequeísmo. ¿Ve? Entonces, cuando tú abusas de esto, estás en un lenguaje subestándar, estás en un nivel subestándar, estás en un nivel no formal, estás usando una palabra por otra. ¿Ya?
esto de acá es dialecto, papi. Eso es dialecto, dialecto. Regional, no es estándar ni subestándar. ¿Entendieron o no cuando se habla de temas de tipo estándares, no estándares, de dialectos, de lengua, de lenguaje? ¿Mm? No, la variación lingüística es el tema, el dialecto es un subtema, ¿ya? Interlecto es el mote de las personas, es el rastro de su lengua materna sobre la más aprendida. Ya, listo. ¿Cuál quieres que explique, Alejandra? ¿Qué último? ¿Qué última parte quieres que explique? Ah, ya, pues como te dije, ¿no? Acá, mira, esta es la oración. Esta es la oración. Ya, esa es la oración. ¿Qué hago yo para saber si hay dequeísmo o no? Lo aíslo. Desde el que en adelante lo aíslo. ¿Te das cuenta? Lo aislé y lo reemplacé por un eso. Luego vuelvo a leer la oración. Vuelvo a leer la oración. Y cuando yo leo la oración, leo, ve, es importante de eso. Ya no rima, ¿sí o no? Él ya no rima. Ya. O sea, ya no sirve el de. Como ya no sirve el de, he cometido un dequeísmo. ¿Sí? Acá. Profe, Ariana, cuando me piden identificar un tipo de dialecto en la oración, ¿cómo hago? Es sencillo. Sí, mira, ¿no? Digamos, a ti te dicen así. A ti te dicen así. Dice, cuando unos pobladores del norte del Perú, para referirse al niño, usan la palabra churre, usan la palabra churre, punto. Esto refiere a, ahí está la pregunta. Entonces tú dirás, es un dialecto regional del castellano. Esa es la respuesta. Y así. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Justo está ahí. ¿Me dejo entender o no? Ya, este es el ejemplo. ¿Ves ahí? Pero mira, si la respuesta va a ser así, es un dialecto regional. ¿Sí? Cuando tú notas que algo es diferente a tu lengua, es evidentemente un dialecto, ¿no? Es evidentemente un dialecto. Muy bien. Ahora sí, vamos a la práctica. La práctica, la práctica, la práctica. A las 4 termina, ¿no, Cordy? Ya, vamos. La respuesta. La uno, a ver, la uno. Mira, acá hay preguntas también. Muy interesante. La próxima semana, chicos, toca realidad lingüística y ahí también vamos a volver a utilizar el término dialecto, ¿ya?
Les voy a explicar por qué es intelecto, bilingüismo y esas cosas. El lenguaje es un sistema complejo que permite a los seres humanos comunicarse, ¿vale? Dice, cuando un lingüista y un historiador usan al lenguaje para explicar de sus teorías, etcétera, eso va a ser heteróclito, ¿no? O sea, muchas ciencias lo estudian, heteróclito. ¿Ya? No se olviden, no olvidarse, chicas, chicos. Profesor, señale qué característica no corresponde a la lengua. Listo. 2 barras. Claro, la lengua no es universal. Perfecto. La lengua no es universal. Muy bien. Correcto, alumnos, correcto. ¿Qué opción es ajena al lenguaje? Ah, ahora es lenguaje. Y el lenguaje es todo menos individual, porque individual es el habla. Individual es el habla. La lengua es considerada un concepto teórico en la lingüística. Entonces, ¿cuál de todas las alternativas hace que la lengua sea teórica? Entonces, todo aspecto teórico tiene que comenzar con sistema. Tiene que decirme sistema. Entonces busco ver, describe, sistema, se basa, corresponde, depende. Ah, entonces lo único que me dice sistema es acá, sistema abstracto, ya, eso le hace teórico. Sistema abstracto organizado en base a reglas, por eso es teórica, ¿ya? La primera era la C. Ah, en la primera, ay, ay, ay. ¿Por qué? Porque muchas ciencias la estudian. Heteróclito. Es estudiado por muchas ciencias, ¿ya? Por eso es heteróclito. Analice la siguiente afirmación de verdad o falsedad. Ya, listo. ¿El lenguaje es recursivo productivo? Sí, 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 verdadero. ¿El lenguaje es arbitrario? También hay palabras que están impuestas. Por eso no hay relación entre su elemento y su realidad, ¿no? Sion. Sí, es correcto. ¿La economía señala a la mínima esfuerzo que hace para hablar? Claro, a la cantidad de palabras que se usa. ¿La creatividad del lenguaje se refiere a la capacidad de las personas por entender y crear? Sí, correcto. La respuesta es la A, la número 5, la A. Perfecto. 6. La lengua es un sistema de signos compartidos en una comunidad, mientras que el habla es el uso particular de ella. Diga usted cuál de todas es correcto. La lengua se utiliza de manera espontánea. La lengua es colectiva y casi fija, mientras que el habla es individual y variable. Ah, esto es la respuesta. La lengua es libre, la lengua varía de personas, la lengua es un conjunto de eso. No, esta es la B de barco, ¿ya? Es la B de barco. Muy bien. La 7. Qué hermoso atardecer, ya, eso es expresivo. No olvides guardar todas las herramientas, apelativo. Las llamas y las vicuñas son mamíferos, referencial. La 1 es expresivo, sí. La 2 es apelativa, sí. La 3 es referencial, sí. La 2 y 3 metalingüística, no. Verdadero, 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 falso. Ya está, la D. Profesor, el lenguaje cumple diversas funciones según la intención del emisor y el propósito. Así es, está muy bien. Aló, ¿me escuchas? Es fática. Por favor, entrega es apelativa. Qué gusto me dio es expresiva. Amnistía Internacional denunció el hombre. Referencial. Entonces, bajo ese criterio, como les acabo de decir, sale la E, ¿no?
y en ese orden. Ya, listo. Profesor, ¿cómo puedo diferenciar una apelativa de una fática? Perfecto, mira acá. Aló, ¿me escuchas bien? Dime, ¿aquí buscas ordenar o buscas verificar si él está ahí? ¿Cuál es la intención? Solamente que tú verifiques que él está presente, ¿sí? Pero si yo hubiera dicho, aló, ¿me escuchaste? Ya es otra cosa. Ahí es orden. ¿Me estás escuchando, no? Es orden. Entonces, ¿cómo diferencio, profesor? Diferencio entre una petición y solamente algo de contacto, ¿no? Son dos cosas diferentes. Una es para saludar y otra cosa es ya cuando tú ordenas a una persona que cambie de actitud. Ya, 4 minutos, vamos. Vivimos en la 9. La 9, a ver, vamos por acá. La 9, 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 la 9. Y ahorita le respondo las dos preguntas. ¿El lenguaje cumple diversas funciones según el propósito? Sí. Aló, ¿puedes escucharme, Fática? Es correcto. La 1 es correcto. Por favor, entrega. No, esto es falso. La 2 es falso. Eso es apelativo, no es referencial, porque es una orden. Ay, ¿cuánto lamento expresivo? Sí. El silencio de la noche canta y murmura. Ah, el silencio canta, eso es estético. Los elefantes son mamíferos, referencial. Y ahí te dicen apelativo, falso. 2 y 5 son apelativos. Perdón, son de otra función. Por lo tanto, son falsos. La 10, la 10, la 10, la 10, la 9, la B. La función principal, ya, muy bien. ¿Cuál es el motivo de su falta? No fue revelado aún. Aquí está el referente, ya, el referente, la C. Creo que las evaluaciones han sido pésimas. Ah, ahí está el emisor opinando, el emisor. En la 2 es el emisor. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Ah, eso es el mensaje, el mensaje. Buenos días, ¿quién atiende? Es el canal, en ese orden, en ese orden. Entonces, la 11, ¿cuál sería? ¿Mm? 1C, 2A. 1C, 2A. Ya está acá, está la clave. La B. Considerando las funciones, dice, ay, Dios mío, protégeme de las aguas mansas. Sí es poética, aguas mansas. Lograré triunfar y me sobrepondré. ¿Motiva? Sí. ¿Quieres ayudarme? Falso, la 3 no va. ¿Le duele el estómago, enfermera? Sí. Entonces, 1, 2 y 4 nada más. La 11, la A. El lenguaje cumple diversas funciones dependiendo de la intención. ¿Podrías pasarme ese libro? Apelativa, ¿no? Aquí está la A. Filosofía metalingüística. La 2 es metalingüística. La 2 es la D. La 3, se anuncian lluvias, referencial. La 3 es la D. Hola María, contacto fática, la última. A, B, C, D, ¿no? Y nada más. Ya, en ese orden, sería la A, ¿no es cierto? Sí, la A. La 13. Profesor, elemento y oración, pero correcta. Ah, correcto. Fíjate, Karen, la palabra amanecer resalta al sustantivo, a código. En los demás no hace referencia a su elemento. Por ejemplo, la 1 es con el receptor, está mal. La 2 es con el emisor, no así. La única correcta es la D. La 14, ¿qué profesión tan dura y elegido? Ya, eso es expresivo. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores en el mismo almacén. Eso es referencial. Que se vaya todo al diablo es expresivo. Entonces la clave es la A.
Y la 15 y última. Me entrego al vino porque el mundo me hizo así. Eso es expresivo, ¿sí o no? Listo. Soy el remedio sin receta. Eso es poético, ¿no es cierto? Eso es poético. Esta vez el dolor va a terminar, es apelativo. Y, no, perdón, esta vez el dolor va a terminar, es referencial, porque estoy informando que el dolor va a terminar nada más, referencial, representativo. Y la última, tendrás que aprender a pedir perdón, eso sí es apelativo. Por eso la última clave es la D. Ahí está, chévere. Bien, muchachitos, creo que hasta ahí es la clase, ¿no? Por ahí había 2 o 3 preguntas. Acá, profe, cuando se refería a economía lingüística no era biplánico. No, no, no. Lo biplánico es lengua y habla. La economía es usar la menor cantidad de palabras para decir algo. ¿Ya? Heteróclito, claro, el heteróclito es una característica del lenguaje. Es una característica, es como si dijeras interdisciplinario. Ya, lo demás sí ya creo que le respondí, profe, cuando se refiere a economía lingüística. Ah, ya, listo. Ya está. Gracias. Gracias. ¿Qué libro, profesor? Libros de nivel pre, Lumbreras, de la misma pre, y todos los textos referidos solamente a San Marcos, pero Lumbreras y el de la pre son de cajón. Productivo es cuando usted puede organizar mensajes a partir de sonidos limitados, cuando podemos crear palabras a partir de sonidos limitados. ¿Ya? Muy bien, chicos, un gusto, cuídense. Sí, el material le voy a dejar a la tutora para que los comparta, ¿ya? Bueno, gracias, nos vemos, cuídense, hasta luego, cuídense.